Ok. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto verles una vez más, quizá por este medio, por lo menos leer sus nombres y poder estar reunidos juntos para aprender un poco más sobre la palabra del Señor. Y el tema que quiero desarrollar en esta noche, el motivo de estudio, estudiar un poco sobre este tema, es sobre por qué debemos congregarnos, porque cuál es el motivo por el cual, qué nos motiva a nosotros realmente asistir a la iglesia. Eh, a veces escuchamos, me imagino que algunos de ustedes, pero yo lo escucho a veces muy seguido, personas que dicen, por ejemplo, yo no necesito ir a la iglesia para estar en comunión con Dios. Yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Y en algún punto, sí, tiene mucha razón, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia sobre ese tema? ¿Qué nos exhorta la palabra de Dios sobre ese tema? ¿Es verdad eso? No necesitamos ir a la iglesia. Eh, no es quizás un mandato, una orden divina eh, congregarse, ir a la iglesia. Vamos a ver qué nos dice las escrituras acerca de ese tema, ¿no? Uno de los primeros puntos que quiero compartir con ustedes es que una de las bendiciones que, que podemos obtener al congregarnos es que el congregarnos nos permite crecer en la fe. El congregarnos nos permite, eso es importante que nosotros lo tengamos, crecer en la fe. Muchas veces cuando nos encontramos solos, nos encontramos quizás, bueno, decimos, yo no me voy a ir, yo no voy a ir más a una iglesia, yo no prefiero quedarme en mi casa, yo leo mi Biblia, yo hago mis devocionales, yo oro, yo eso lo escucho frecuentemente. ¿Ok? Yo pongo dos o tres predicadores en YouTube y ya con eso tengo suficiente. Eh, quizás, quizás puede ser que si lo haces, eh, de una manera religiosa, donde tú tienes esa práctica diaria, ¿verdad? A cierta hora lees tu Biblia, a cierta hora haces tu devocional, a cierta hora oras, a cierta hora ves tus predicaciones. Eh, sí, quizás lo que estás haciendo es que te estás alimentando, estás leyendo, te estás alimentando, pero no tienes ese compartir. Quizás te vas a quedar solamente tú con todo lo que estás leyendo o con todo lo que estás haciendo, más sin embargo, eh, no le estás compartiendo, no estás quizás siendo, eh, ayudando a otros también a edificarse. Eh, a lo mejor vas a tener muchas interrogantes, posiblemente estás confundido en ciertos temas y no lo vas a entender porque no tienes con quién hablarlo, no tienes con quién dialogar sobre diversos temas. Y básicamente lo que vas a hacer es que es como cuando llenas eh, un pote de agua. Ese pote de agua tú lo pones y comienzas a llenarlo, a llenarlo, a llenarlo, a llenarlo. Sí, se está llenando, pero al final esa agua siempre va a estar ahí estancada. Esa agua siempre va a estar allí, no va a fluir esa agua, no. Y cuando esa agua ya se estanca y ya pasa mucho tiempo, por lo general comienza el agua a generar una especie de mold que se llama y comienza a generar larvas y bueno, ya comienza el agua a ponerse malo. Es más o menos como podría ilustrarte cuando tú lo quieres hacer solo por ti mismo. ¿Y qué pasa? Que posiblemente va a llegar, te vas a encerrar en tu propia creencia, te vas a encerrar en lo que tú mismo crees, no vas a tener ese contacto día a día
y al final mm, te vas a secar, ¿no? Te vas a secar, no vas a crecer. Entonces, una de las bendiciones de congregarse es que nos permite crecer en la fe. Y quiero llevarlo a Hebreo, capítulo 10, versículo 25. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Voy a compartir con ustedes aquí. Hebreos, capítulo 10, 25. Hebreos 10, 25 nos dice, si lo ven allí, ¿verdad? Hebreos 10, 25 nos enseña, déjame buscarlo aquí en otra referencia. 10:25 dice, no dejando nuestra congregación, en otras versiones dice, no dejen de congregarse, ¿ok? No dejen de asistir a la iglesia, ¿ok? No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Fíjense que eso no es algo de hoy en día, eso es algo que incluso hasta el autor de Hebreo eh, pues lo conocía, ¿no? Y ya en aquel tiempo había personas que también dejaban de congregarse, ¿no? Y el autor de Hebreo nos enseña y nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuanto más nosotros vemos que el fin de los tiempos se está acercando y está llegando, más aún nosotros tenemos que mantenernos unidos como iglesia. Nosotros tenemos que mantenernos juntos como iglesia. Entonces, es importante que nosotros como cristianos nos mantengamos siempre congregándonos. Otra de las cosas que hace, que nos ayuda el congregarnos es que nos une como cuerpo de Cristo. Nos une como cuerpo de Cristo. Y quiero buscar Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5 dice la palabra del Señor. Déjame buscarlo por aquí. Romanos 12, 5 dice. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, los miembros, más todos miembros los unos de los otros. Déjame buscar otra versión por aquí. Voy a buscar la del lenguaje actual. La Biblia del lenguaje actual, por favor, Romanos 12, versículo 5 dice. Lo voy a leer desde el versículo 4. El cuerpo humano está compuesto por muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Es importante que nosotros sepamos que como dice el Proverbio 27, dice, hierro con hierro se afila. Eh, Cuando nosotros vemos un cuerpo, ¿verdad? Qué extraño sería que nosotros viéramos un cuerpo desmembrado, ¿verdad? Un dedo por un lado, una pierna por el otro. Es horrible cuando nosotros, si llegáramos a ver un cuerpo desmembrado. Es lo más horrible que hay. Nosotros cuando aceptamos a Jesucristo y venimos a ser parte de su iglesia,
somos parte, lo que la Biblia nos enseña, somos parte somos la novia, ¿ok? Somos parte de su iglesia. Pablo a los Romanos, capítulo 12, como leímos ahorita, nos hace un símil como el cuerpo y ese cuerpo tiene que estar unido. Si a ti te pica el brazo, pues tú usas tu mano para rascarte, ¿verdad? Si necesitas caminar, pues las piernas te ayudan a andar, pero anda el cuerpo en completo. Entonces, el congregarnos nos ayuda a nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nos ayuda a edificarnos los unos a los otros, a estar juntos, compartir nuestras oraciones, nuestras penas, nuestros problemas y no andar solo, sino saber que estás acompañado y estás andando con un grupo de personas que mantienen y que comparten tu misma creencia, comparten tus mismas ideas, tienen los mismos temas quizás de conversación, y eso lo podemos experimentar nosotros cuando nos unimos siempre en diversas reuniones. Ahorita que estuve en Venezuela, eh, tuvimos mucho tiempo de poder estar juntos en diversos momentos, situaciones, y, y qué bonito es como eh, que vamos a ir a visitar a unos hermanos que estaban enfermos y íbamos un grupo y estábamos allí, compartíamos con ellos, orábamos por ellos, y también cuando tuvimos el tiempo de los bautismos, estuvimos allí todos compartiendo, todos juntos. Estábamos en un lugar y siempre, por lo general, el hermano Jonathan o los hermanos siempre sacamos temas de conversación de la Biblia, crecíamos juntos, compartíamos la palabra, los que tienen dudas las disipamos y, igual aquí cuando nos reunimos en las reuniones de varones o tenemos reuniones, siempre estamos buscando siempre edificarnos, ayudarnos, mantenernos siempre unidos y eso es lo bonito de ser iglesia. Una persona que decide y dice, no, yo prefiero irme de la iglesia y yo busco a Dios a mi manera y a mi forma, se está perdiendo de todas esas bendiciones. Una persona que, que decide hacer eso, eh, prácticamente se convierte en el llanero solitario, ya pues casi que le estás diciendo a la iglesia, yo no necesito ninguno de ellos para yo sobrevivir, yo lo único que necesito, y es verdad, ¿verdad? Necesitamos única y exclusivamente del Señor, ¿verdad? Para poder mantenernos, pero sí la Biblia nos enseña a nosotros, mis hermanos, que debemos mantenernos juntos, orando, ¿verdad? Pues quiero buscarles otro texto, ¿ok? Y vamos a buscar varios textos para que podamos nosotros ver eh, qué la Biblia nos enseña sobre esto. Y quiero buscar Hechos capítulo 2, ¿ok? Hechos capítulo 2. Déjame buscarlo aquí. Hechos capítulo 2. Voy a buscar, déjenme para compartirlo aquí con ustedes, para que podamos tener. Ok, Hechos capítulo 2, es que estoy en el lenguaje actual, déjame buscar la Reina Valera, que es la que ustedes por lo general tienen. Ok, Hechos capítulo 2, versículo, ajá, sí, vamos a buscar aquí. Desde el versículo 37 en adelante. Esto es los hermanos de la iglesia primitiva del primer siglo. Esto fue una vez vino el Pentecostés, Pedro predicó y muchos de ellos aceptaron al Señor y comenzaron entonces a convivir como iglesia. ¿Y qué nos enseña las Escrituras? Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Fíjense, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Pedro, como vamos a llamarlo de una manera, como pastor, ¿ok? Hace su trabajo. Y su trabajo es que con la palabra que él enseñaba, testificaba y exhortaba y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mira lo que dice el versículo 42, y este es donde yo quería llegar. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y mira lo que dice el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, haciendo que, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando una iglesia, mis hermanos, miren esto, y yo sé que muchos de los que están allí han experimentado esto de primera mano. Yo sé que los que están aquí reunidos han experimentado esto de primera mano. Cuando una iglesia se une, cuando una iglesia anda en un solo cuerpo, no anda cada quien tirándose cuanto perol y cuanta cosa haya y dándose aquí jalones de pelo para allá y todo esto para acá y para lo otro, no, y más bien atacándonos y volviéndonos, ¿verdad? Los unos a los otros, no, sino cuando una iglesia camina en el amor de Cristo, unidos, en un solo pensamiento, ayudándose los unos con los otros, viendo el bien por el otro, compartiendo la palabra del Señor y creciendo juntos, unánimes en el Señor, con sencillez de corazón, con alegría, con gozo. El resultado de todo eso lo vemos al final de este capítulo. El Señor añade cada día a la iglesia lo que han de ser salvos. Esto es una iglesia que realmente testifica que el amor de Cristo obra en esa iglesia. ¿Ok? Y no estoy hablando de que la iglesia tiene que ser de 1,000 personas o de 100 personas. Mire, con que hayamos 10 personas y esas 10 personas estamos pendientes los unos de los otros, estamos orando los unos por los otros, de alguna manera nos ayudamos los unos a los otros, estamos allí siempre, aunque no nos veamos todos los días, pero que estemos allí siempre y que mi hermano y mi hermana sabe que en el momento de la situación, de lo que sea, pues conmigo cuenta, siempre vamos a estar allí para apoyar. Mire, eso es lo más bonito que puede haber en una iglesia. Una persona que decide, yo no voy más para la iglesia porque en esa iglesia todos son una cuerda hipócrita, en esa iglesia, bueno, mira, yo te voy a decir algo. Existe una iglesia perfecta, pero esa iglesia perfecta deja de ser perfecta en el momento que tú entras a la iglesia, ¿ok? A veces llegamos a la iglesia, entonces es que aquellos son unos hipócritas, es que aquello es no sé qué. Pero dice el Señor en su palabra, dice, deja de estar mirando la paja en el ojo ajeno y mira la viga que tienes en tu ojo primero. ¿Ok? Porque si los demás tienen problemas y los demás son problemáticos, pues déjame decirte algo, en algún modo tú también lo eres. ¿Ok? Entonces, si todos nos congregamos y todos nos ayudamos, todos nos exhortamos y todos estamos allí velando los unos por los otros, ayudándonos, eh, entendiendo que si mi hermano tiene un problema, yo también tengo uno. Ok, a lo mejor el de mi hermano es un poquito más fuerte o menos fuerte que el mío, pero yo también los tengo y yo también estoy lidiando. Pero cuando nos entendemos y cuando
realmente miramos al otro con el mismo amor como Cristo nos mira a nosotros, vamos a poder entender lo que realmente es la iglesia de Cristo. Porque si tú no entiendes lo que es el amor con el que Cristo te mira a ti, porque te voy a decir algo, si Cristo comienza a mirarte todos tus defectos y todos tus problemas, no lo tuviéramos con nosotros, porque de verdad que Él es perfecto, nosotros no. Mas, sin embargo, Él, mm, sin importarle nuestras imperfecciones, Él nos ama. Entonces, ¿por qué nosotros, si Cristo nos ama a nosotros, sin a Él importarle nuestras imperfecciones, por qué nosotros entonces tenemos que poner condiciones para amar a otros? ¿Ok? Entonces, eso es uno de los puntos importantes que yo quiero traerle en cuanto al tema de por qué eh, congregarnos. Otro de los puntos importantes y bendiciones también que vemos y experimentamos a la hora de congregarnos es que el congregarnos nos permite demostrar realmente aquello que el Señor nos enseñó a nosotros, que es que nosotros vamos a la iglesia no para ser servidos, sino también para servir, ¿ok? Sino también para servir. Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 10 lo voy a buscar aquí también. Primera de Pedro, capítulo 4. Y ahorita le doy la palabra a mi hermano Jonathan. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ok? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, nos asistir a una iglesia, ir a la iglesia, congregarnos, nos permite a nosotros también, de alguna manera, servir, servir a otros. Y cuando yo les sirvo a ustedes, yo le estoy sirviendo al Señor. Cuando tú le sirves a alguien, tú no le estás sirviendo a ese alguien, tú le estás sirviendo al Señor. Así que no mires como que, oye, le di el café a este. No, no. ¿Sabes qué? Yo le estoy sirviendo al Señor. Y eso es una manera de también, que es algo que nosotros experimentamos también cuando nos congregamos. Eso es algo hermoso, cuando tú puedes eh, eh, servir a otro, sin importar quién sea el otro. Tú simplemente sirves. ¿Tú sabes por qué? Porque de esa misma manera, porque si mismo Cristo te hubiese visto a ti o me hubiese visto a mí con los ojos que tú y yo miramos al otro, dice, no, hombre, yo no tengo nada que hacer, no se merece ni siquiera que yo le haga absolutamente nada. Mas Jesucristo, mas Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, siendo tú y yo unos, pero mira, inmerecedores de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando tú sirves a otro, tú realmente estás sirviéndole a Cristo. Jonathan, mi hermano, tú le diste la palabra. Sí, pastor, es que me llamó mucho la atención esa parte que leyó cuando Cristo hablaba de cuando tienes una pajilla en el ojo y el otro tiene una viga. Y usted lo dijo una vez en un servicio, creo que fue, que, que oye, que interesante es cuando lo ves desde el punto de vista de que, porque en el ejemplo creo que se dice así como que, oye, mira, tienes un sucio ahí en el ojo y entonces el otro más bien que tienes una viga, le dice, pero yo te ayudo primero, vamos a sacar esa pajilla primero y después el otro agradecido vaya y ayuda con más fuerza
al otro, y eso creo que habla mucho de la iglesia también. Eh, si me permite, pastor, un segundito. En segunda de Pedro 3 en la 1, dice Pedro, el día del Señor vendrá. Y esto creo que es algo que también a veces pasa en la iglesia, pastor, las exhortaciones. Aquí dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y a veces la gente dice, bueno, yo no voy porque me dijeron esto y aquello, y a veces me dicen, yo no sé cómo tú aguantas si te dicen esto y aquello. Y digo, bueno, porque yo pienso que me lo están diciendo para mi crecimiento, eh, para, para aprender, para autoevaluarme, para ver adentro de mí, a ver si todo lo que está pasando realmente como debe ser. Y también saber que, bueno, que tienen que ser hermanos maduros en la fe para que nos exhorten. Y bueno, eso era todo, pastor, que a veces también veo eso, ¿no? Que la gente no le gusta que se le exhorte, pero ¿cómo crecemos entonces también? Sí, a ver, yo creo fielmente en que es importante, importantísimo congregarse, importantísimo congregarse. Eh, yo lo considero, yo conocí a una vez a un hombre que llamándose, no sé si llamándose o autollamándose, no lo sé, eso lo sabrá el Señor, pastor, recomendaba eh, no ir a la iglesia todos los domingos. Eh, Porque bueno, ir a la iglesia todos los domingos es considerado legalismo. Tú no tienes que ir a la iglesia todos los domingos, tú puedes faltar uno que otro domingo y sin ningún problema lo puedes hacer. Y nadie, eso. A ver, yo no digo que alguien por un motivo particular, un día, un domingo no vaya a la iglesia, ¿verdad? Porque todos a veces tenemos cosas que hacer. Yo lo hago, a veces de domingo tuve que hacer algo, pues, gloria a Dios, pues ahí los hermanos nos cubrimos, ¿verdad? Y nunca falta la predicación de la palabra, que es lo importante. Eh, no digo que un domingo tú, bueno, por un motivo que tengas que hacer algo, pues no asistas a la iglesia. No me estoy refiriendo a eso. Eh, el problema está es cuando ya se convierte en un uso y una costumbre. Ya no voy a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque, vuelvo y te digo, eh, te estás perdiendo lo que el Señor incluso a través de su palabra nos dice, ¿no? Que nos exhortamos, crecemos, eh, nos afilamos. eh, Y eso es algo muy bonito. Fíjate que el Salmo 133 versículo 1 dice, eh, cuán bueno y delicioso es, ¿verdad? Cuando habitan los hermanos juntos. Y al final de ese salmo dice, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Imagínate cuán bello es cuando se reúne la iglesia de Cristo a adorarlo en una sola voz, adorarlo en un solo sentir, en un mismo espíritu, todo el mundo. Eso es, eso es de gran bendición. Eso es de gran bendición. De otro modo, mira, nos volvemos insensibles. Una persona que ya deja de congregarse llega a un punto que ya no, ya como le decía yo a una persona, decía, para que un alcohólico llegue a ser alcohólico, lo único que le hace falta es tomarse la primera cerveza. Para que un drogadicto llegue a ser drogadicto, lo único que tiene que hacer es comenzar por darse un primer pase de droga. ¿Ok? Para que tú dejes de congregarte en la iglesia y ya no ir más a una iglesia, lo único que tienes que hacer a veces es faltar solamente el primer domingo, porque si el primer domingo te hizo fácil, no, ya el siguiente domingo es aún más fácil, y ya después es aún más fácil, y ya después te agarra ya en los quehaceres de la vida y del día, y ya más nunca regresaste a una iglesia. Entonces, es importante para nosotros como cristianos congregarnos. Y es obligado que tenemos que congregarnos, no, mi hermano.
Yo siempre digo que obligado ni los zapatos entran. ¿Ok? Usted no está obligado a ir a la iglesia en lo absoluto, pero usted sabe que un verdadero cristiano va con un deseo enorme de ir a congregarse, a ver a su hermano. No importa, así sea que el que se sienta al lado mío me cae mal, no me interesa, pero yo voy a la iglesia porque yo tengo un deseo tan grande de escuchar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. A lo mejor entre 10 que hay ahí, 2 me caen mal, pero 8 me caen bien. Y bueno, con 8 me resuelvo. Eh, pero tú sabes que les voy a decir algo, y se lo voy a decir muy honestamente. Eh, Tú podrás decir, bueno, pero ¿cuál es la conveniencia del pastor, verdad? Que decirle a la gente, tienes que congregarse, tienes que congregarse. No, esto no es una cosa de membresía, de que a mí me pagan por llamar gente para la iglesia. No, esto es una cuestión de que en mi corazón, adentro, en mi corazón, lo que me dice la palabra de Dios y lo que me enseña la palabra de Dios es que nosotros como su pueblo, tenemos que ir en una sola voz, adorarlo a Él, juntos, en armonía, en unidad, en unidad. Y te sabe que qué dolor es tan grande es cuando tú ves que un hermano tuyo, al cual tú amas, al cual tú quieres, realmente se aleja y se aleja por motivos que a veces tú dices, wow, yo no entiendo por qué. O sea, no, es difícil para uno, ¿no? Quizás a lo mejor el hermano que está al lado tuyo le da exactamente igual si tú vas o no vas, pero por lo general los pastores sí tenemos ese sentir en nuestro corazón de que queremos ver a nuestros hermanos todos los domingos y darle un abrazo y darle la mano. Es por eso, mis hermanos, que cuando en el año 2020 el Señor me dio la oportunidad de liderizar una iglesia virtual, porque bueno, nadie se podía congregar, estamos viviendo todos confinados en nuestros hogares y bueno, era necesario congregarnos ¿verdad? Y escuchar la palabra del Señor y todo esto, pues el Señor permitió pues que usar los medios para congregarnos. Pero ya una vez que ya podemos congregarnos, mira, ya, ya, sal, ve a tu iglesia, habla, eh, eh, entra en ese calor de estar con tus hermanos, de dar un abrazo, de, 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 de estar con ellos, de crecer con ellos. Ese es el propósito. El propósito de ir a la iglesia no es a chismear cómo se vistió uno, cómo se puso el otro, qué hizo aquel, cómo se comportó este, qué dijo el otro, mira con quién está hablando. No, ese no es el propósito de ir a la iglesia. El propósito de ir a la iglesia es aprender, crecer, edificarnos, levantarnos, orar los unos por los otros. Ese es el propósito de ir a la iglesia, mantenernos como el mismo cuerpo de Cristo, juntos allí, alabando a nuestro Señor, juntos. Pero no podemos alabar al Señor tirándole puntas al otro. No podemos alabar al Señor metiéndole zancadillas al otro. No podemos alabar al Señor eh, eh, envidiando al otro. No podemos alabar al Señor juzgando al otro. No, así no se alaba al Señor. Vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Compartiendo, gozándonos, eh, como dice la palabra del Señor, orando, llorando con los que lloran y riendo con los que ríen. Eso es el propósito de ir a la iglesia, mis hermanos, mantenernos allí, calentitos, en ese amor, en esa unión que solamente Cristo puede hacer. Y solamente Cristo puede hacer que personas que no se conocen, personas que tienen diferentes caracteres, personas que tienen diferentes personalidades, personas que tienen diferentes colores, tamaños, solamente Cristo puede unir a toda esa cantidad de gente, diferentes nacionalidades, en un solo lugar. Solamente Cristo lo puede hacer. Porque si fuese por nuestros propios medios, yo creo que ninguno, ¿verdad? Andáramos juntos. Pero solamente Cristo es el único que lo puede hacer. Entonces, honremos, busquemos, sí, honremos al Señor,
en todo lo que hacemos. Le quiero traer otro texto ya para ir, sé que no quiero alargarme mucho por el tema de que en Venezuela pues ya es una hora más, ¿ok? Entonces, la iglesia es un lugar donde los creyentes pueden amarse los unos a los otros. Y muchos dirán, amarse. Ay, pastor, tú no sabes. No, no, sí. Ah, que lo están haciendo mal es otra cosa, pero el deber ser es que en la iglesia los creyentes puedan amarse los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 12. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 12. Voy a compartir esto. Primera de Juan, mira lo que dice. Lo voy a leer del versículo 7. Primera de Juan 4 del 7 al 12. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, vuelvo y repito, voy a repetirlo de nuevo, de arriba. Amados, amémonos unos a otros. Eso está escrito en perfecto castellano, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, en el perfecto castellano entendible, es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para tú poder amar, tienes que ser nacido de Dios y tienes que conocer a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y muchos dirán por ahí, bueno, pues entonces yo no conozco a Dios. Bueno, pues entonces comienza a buscar para que usted conozca a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora viene el versículo 11 y el apóstol Juan nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, si Dios te ha amado así con todos tus defectos, porque tú no vas a amar a otro también que tiene los mismos defectos que tú. ¿No es que acaso tú eres el más especial que los demás? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero es que yo no puedo. Bueno, pues entonces usted, mi hermano, usted tiene que comenzar a orar para que el Señor quite esa soberbia de su corazón. Dice, así como Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. ¿Cómo? Con sus defectos, mi hermano. Así, así. Usted ame al chismoso, porque el chismoso lo ame a usted, que es envidioso e intrigoso. Usted ame al que habla muy duro, porque el que habla muy duro la ama usted o lo ama usted con todos sus defectos, así. Tiene que amarlo igualito, porque usted también tiene defectos, déjeme decir. ¿Yo? Y bien grandes que quizás también los tiene. Así que deje de estar mirando los defectos en el otro y vaya y congréguese y comience a pedirle al Señor que le cambie todo eso, ¿verdad? Y haga lo que el Señor le pide que usted tiene que hacer. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Mis hermanos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor no se ha perfeccionado y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Ok? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Ok? De que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué podemos nosotros
aprender en la iglesia, a amar a otros con todos sus defectos, tal cual como así vinieron. Usted tiene que amarlos, porque la iglesia una de las cosas que nosotros aprendemos en la iglesia es esa. No a mirarlo a usted, sino a mirar el Cristo que mora en usted. Eso tenemos que nosotros aprendernos en la iglesia. Ay, pastor, eso es muy difícil. Bueno, pues entonces tiene que orar a usted bastante, 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 para que el Señor entonces le cambie eso, ¿verdad? De su corazón. Hebreos capítulo 3 versículo 13. Vamos a buscar Hebreos 3 13. Hebreos 3 13. Vamos a buscar aquí Hebreos 3 13. Hebreos 3 13. ¿Qué dice? Antes, ¿qué dice? ¿Qué dice? Exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortaos los unos a los otros cada día. Eso, mi hermano, también nos ofrece la iglesia. Asistir a una iglesia nos ayuda a exhortarnos juntos, los unos a los otros. A veces pareciera que aquí leyeran, exhortado el pastor a la grey. No, los unos a los otros, ¿ok? El pastor exhorta, pero también es parte de la iglesia entre ustedes mismos exhortarse, exhortarse. Y eso es una de las cosas que hace la iglesia, porque a veces toda la responsabilidad recae sobre el pastor, pero es que el pastor, no, 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 hay cosas que usted también tiene que hacer y usted no la está haciendo. Entonces, vuelvo y repito, deje de estar mirando la paja en el ojo ajeno y usted revise la viga que tiene en su ojo. Y eso es parte, y mis hermanos, perdónenme si usted siente que yo lo estoy regañando, pero es que eso es parte de ir a la iglesia. Ir a la iglesia es aprender todo eso. Ir a la iglesia es que crezcamos juntos, todos juntos, todos juntos. No, no, no el hermano que está al lado, no, este tiene que crecer más que yo, porque yo estoy bien, el que tiene que arreglar su vida es el que está al lado mío, ¿ok? Otro es servirnos los unos a los otros, conforme dice Gálatas capítulo 5 versículo 13, ¿ok? Déjame buscarlo aquí en mi Biblia. Gálatas 5 13 dice, Gálatas 5 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la iglesia es el lugar donde el creyente puede servirse los unos a los otros. El otro punto es la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden instruirse los unos a los otros, dice Romanos capítulo 15. Es que, perdón, yo lo busco más rápido en mi Biblia que en el internet. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis que amonestaros los unos a los otros. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma, ¿ok? Y esa iglesia que está en Roma se replica hasta la iglesia Victoria en Jesús y cualquier iglesia de hermanos que nos vean a través de donde esté este video. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que ustedes mismos se pueden amonestar los unos a los otros, se pueden instruir los unos a los otros. El otro punto es, la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden honrarse los unos a los otros. Romanos 12, versículo 10, dice,
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La iglesia es el lugar donde el creyente puede ser bondadoso y misericordioso los unos con los otros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32 dice, antes sed benignos unos con otros. Vean, sí me están mirando, ¿verdad? Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bonito este versículo, ¿verdad? Qué bonito este versículo. Este versículo es digno, ¿verdad? De leerlo todos los días. Todo, es más, imprímalo por ahí, péguelo ahí en el espejo, de donde usted quizá a lo mejor más se ve. Usted lo pega ahí este versículo que diga, antes sed benignos unos con otros, benignos, no malignos, ¿ok? No, 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 benignos unos con otros. Mis hermanos, esta es palabra de Dios, esto es mandato de Dios, esto no me lo estoy inventando yo, ni lo estoy sacando de un libro de Gabriel García Márquez, esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Y lo que aquí dice, nosotros como cristianos debemos honrarlo. Y la palabra del Señor dice y te exhorta hoy y te dice, antes sed benignos unos a otros, perdón, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también te perdonó a ti a través de Cristo. Entonces, la iglesia es el lugar donde todo cristiano, donde todo creyente debe ir a ser confrontado, exhortado, debe ir crecer en la fe, debe ir a amar al otro, debe servir en su iglesia. Entonces, hay mucho por hacer en la iglesia, hay mucho por hacer en la iglesia. Así que, mis hermanos, congregarse. Congregarse, como dije hace ratito, no es una obligación. No, Señor. Congregarse es un acto de obediencia. Congregarse es obedecer al Señor por el cual, ¿verdad? Él entregó su vida por ti y por mí. Y nosotros debemos ir a su iglesia entendiendo que somos parte de un mismo cuerpo, de su cuerpo, y que el cuerpo necesita cada uno de sus miembros, de sus partes, hasta el dedito ese pequeño que tenemos en el pie, ese que a veces decimos, ¿para qué sirve este dedo? ¿No? Que a veces cuando nos lo damos ahí es cuando entendemos que ese dedito fue hecho solamente para darnos ese golpe, ¿ya? Para hacernos sentir que estamos vivos. Entonces, mis hermanos, hasta ese dedito que está ahí, ¿verdad? En ese pie, es importante y es necesario. Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros comencemos a pensar y a reflexionar en nuestra vida. Si alguien viene alguna vez y te dice, es que yo no tengo que congregarme, mi iglesia yo la hago altar en casa, yo mi iglesia en casa, no, no, mi hermano, usted sabe que usted se está perdiendo de una gran bendición. Porque el día que tú salgas de ahí a congregarte en una iglesia, vas a entrar en un mundo, en una realidad que créeme, va a ser difícil. Sí, hay que congregarse. Mi hermana Gloria por ahí levantando la mano. Dios te bendiga, mi hermano. Gloria, bendiciones, pastor, bendiciones, amado. Ay, mi hermano Ender. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches, hermanos, allá en Venezuela. Dios le bendiga, mi hermano. Dios les bendiga. Quiero compartirle de la palabra del Señor. Está en Filipenses capítulo 2, en un versículo que no lo sabemos mucho,
pero aplicarlo en nuestras vidas, porque no solamente fue nuestro Señor Jesucristo, fue Él mismo siendo Dios y no se aferró a nada. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Lo que dice el pastor, tomando las escrituras, es lo más cierto, mis amados. La iglesia es tan importante y para nosotros es la familia que vamos a ver a lo que cerramos nuestros ojos aquí, vayamos delante de la presencia del Señor. No van a llegar ustedes con el televisor o con el teléfono, van a llegar con ese cuerpo el cual Dios le permitió estar aquí en esta temporada como peregrino, marchando. Por... Me cortó, mi hermano. Me cortó. Me cortó el audio. A ver, Ahora Oh, sí. perdón. a ver si. Bueno, hermano, no sé en qué me quedé. Lo único que le exhorto en el amor del Señor, la exhortación es una ayuda de amor como lo hacía el Señor para con nosotros. Y el Señor conoce a lo suyo y gocémonos porque esta familia, hermano, es la que vamos a ver allá arriba en lo celestial. Esa patria que nos espera a nosotros es real, hermano, es palpable, es verdadera. Y hay dos cartas que son muy, muy cortas, pero muy poderosas. En eso es lo que llama el pastor el servicio. Y está la segunda carta de Juan y la tercera. Y el anciano Juan le escribe a una señora en su segunda carta y en la tercera le escribe a Gallo y le escribe también, ya déjeme ver aquí, a un hermano llamado Filimón, no, perdón, discúlpeme, hermano, a Demetrio. Y ellos sirvieron con un corazón sincero al Señor. Hermano, aquí estamos, aquí es para servir al Señor. Aquí estamos para glorificar su nombre y llevar ese nombre a lo más alto. Y me gozo por sus testimonios. Ya nos veremos mañana para seguirnos gozando con esos grandes testimonios que pude hablar con el pastor pocas veces, pero hermano, gocémonos, porque la venida del Señor está cerca o nuestra ida con Él está más cerca. No sabemos cuál de las dos, pero gocémonos. Y yo me gozo con ustedes y por la obra que está haciendo el Señor, porque la está perfeccionando y sé que cuando las cosas vienen de Él la perfecciona día tras día y lo lleva para glorificar el precioso nombre que nos salvó, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados. Gracias, mi hermano. Gracias por esa palabra. Así es. Es importante que nosotros entendamos que somos una familia en la fe. Somos una familia en Cristo Jesús. Es importante que nosotros sepamos y tengamos claro que la iglesia es el lugar donde, cuando nos encontramos en una situación difícil, es el lugar donde nosotros podemos ir, ¿verdad? Y vamos a encontrar hermanos que van a orar por nuestros problemas, por nuestras situaciones, van a interceder allí, ¿verdad? Para que por esa situación, pues que está viviendo en la iglesia, donde vamos a ver realmente, ¿verdad? Cómo se sirve y cómo se manifiesta ese amor el cual el Señor nos ha ayudado. Porque yo estoy seguro y segurísimo que ese hermano o esa hermana que tú dices que te cae mal, que no soporta, ¿verdad? Y todo eso, en el momento pequeño, en el momento de la enfermedad, en el momento de una situación difícil, ese hermano va a orar por ti también. Y yo estoy seguro que tú también vas a orar por esa persona. Entonces, al final, mi hermano, tenemos que nosotros darnos cuenta de que todos somos imperfectos,
Todos somos pecadores, todos somos personas, ¿verdad?, que fallamos. Y que el único que puede restituir todo eso y el único que nos ayuda es Cristo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. El congregarnos no es solamente ir y, bueno, verle la cara a esta gente. No, el congregarnos es ir y alabar al Señor, estar en comunión con Él. Sí, yo me sé todo eso. Pues. Sí, no, yo estoy en comunión con el Señor, yo no necesito. No, 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 sí, sí, usted también necesita ir a la iglesia. También es importante que usted vaya y se comparta con sus hermanos. Que usted vaya y dé un testimonio, le diga a los hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor, lo que el Señor hizo con esta semana. Mira esto, mira lo otro. Eso nos ayuda a nosotros. A lo mejor viene un hermano que viene así cabizbajo y de repente tú le dices, mira lo que el Señor hizo por mí esta semana, hermano. Wow, gloria a Dios, ¿verdad? Y eso levanta. Tú, pareciera que eso, yo recuerdo que en esa iglesia virtual en la cual yo estuve liderizando en ese tiempo, yo me acuerdo que me llama una hermana y me dice, ay, pastor, yo le voy a decir una cosa, yo me voy a salir de ese grupo porque yo no veo los mensajes y cada vez que yo veo los mensajes tengo 300 mensajes. Entonces yo me voy a salir del grupo y yo le voy a pedir un favor. Cuando yo tenga un problema, yo le voy a mandar a usted el mensaje para que usted lo ponga en el grupo para que los hermanos oren por ese problema. ¿Está bien? Y yo le digo, pues no está bien. Eso no está bien. Porque, ajá, hermana, usted no se está dando cuenta que eso es un acto de egoísmo. O sea, que los demás oren por mi situación y le digo, ¿y usted, mi hermano? ¿Usted cuándo va a orar por los problemas de sus hermanos, aquellos que oran por lo suyo? ¿Cuándo usted va a saber cuando un hermano suyo tiene un problema y usted puede orar también por el problema suyo? Ay, sí, mi hermano, ¿sabe que no me voy a salir? Mi hermano, tenemos que nosotros comenzar a ver también. Si usted conoce a alguien o usted se encuentra una vez con alguien que le diga eso mismo, usted exhorte, le diga, no, hermano, como este hombre que se auto, no sé, él decía que era pastor, pero me pongo mucho en duda porque para mí un pastor que le diga a una persona que no tiene que congregarse todo domingo, wow, eso a mí me pone a dudar ese pastorado, ¿verdad? Pero este hombre que le decía a la gente no se congreguen, eso no está bien, eso no está bien. Congréguese, congréguese, busque congregarse siempre, estar allí compartiendo con sus hermanos. ¿Amén? ¿Hay alguien más que quisiera compartir algo para ya terminar? Son las 8:30. Ajá, mi hermana Sonia, adelante. Tiene que desbloquear ahí el silencio. Ajá. Ajá, Ahora sí. ahora sí. Ok. Primera de Juan 4:20 habla Sí, de que si alguien declara que ama a Dios y no ama al prójimo o a su hermano, para sus efectos al prójimo, entonces no está amando a Dios, pues porque si no conoce a Dios y dice que lo ama, no puede conocer o no puede amar a los hermanos. Entonces es indicativo de que, claro, no vamos a ir por la vida abrazando y besando a todas las personas que nos encontramos, pero sí poner en práctica los mandamientos en cuanto a lo que es el respeto, el amor, el sentir y no hacer críticas destructivas en cuanto a las personas. así. Por eso cuando leímos ahí en Efesios, ¿verdad? Capítulo 5:32, que dice, sed benignos, sed Exacto. benignos, hablen cosas buenas, que sean de bendición. Lo que salga de sus labios para con su hermano sea de bendición, sea de gozo, de alegría, ¿no? No para destrucción. Sí, gracias, mi hermana Sonia. Bueno, mi hermano Jonathan allí también, y ya, Ajá, pastor. Bueno, yo también me acuerdo cuando comencé a ir a la iglesia y yo lo que decía era, o empezó a llegar esto a mi cabeza y era, bueno, aquí somos una familia. Y uno cuando es familia, hay veces que no te la llevas bien o sientes algo con alguien, pero siempre terminas buscando la manera de resolver el asunto, o sea, porque es tu familia. Así como usted dijo, pastor, si todos hablamos de lo mismo y estamos buscando al mismo Señor, que es el que nos ayuda a todos, qué mejor momento que ese. Así no tenga ganas, levantémonos, vayamos, que cuando estamos allá Dios nos recompensa con ese esfuerzo. A veces estamos luchando es con la carne que obviamente no quiere ir a la iglesia.
obviamente no quiere esforzarse, pero cuando estamos allá uno siente un gozo y uno dice, wow, ¿para qué estaba yo pensando tanto para salir? Entonces, es como cuando yo siempre me imagino que es cuando uno va a la playa. Uno se imagina que hay que pararse en la madrugada, arreglar la ropa, buscar, irse para allá. Y uno, no, prefiero quedarme viendo aquí una película todo el día en la casa, arropadito, sin tanto rollo. Pero por alguna razón te levantaste, te animaron. Y cuando llegas a la playa, tú lo que dices, no, chico, yo como me esperé tanto para venir para acá, si estuvo una maravilla. Entonces, creo que siempre lo veo así, pues. Y que somos una familia y no nos veamos como extraños, sino como hermanos, porque allá arriba seremos hermanos como lo somos aquí. Y tratémonos como tal, así haya cualquier cosa que no nos agrade, estamos luchando con la carne y con muchas cosas, pero Dios quiere es el amor, todo lo que usted dijo de Juan, ese es uno de los mejores ejemplos de que Dios es amor, demasiado impresionante con la altura que tenemos que llegar, ¿no? Pero Cristo nos ayuda. Así es. Gracias por tu exposición, mi hermano. Gracias. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar entonces a 8:30, una hora. Y bueno, voy a parar de grabar ya para terminar en oración.